Putin solo tiene dos aliados reales, el terror y el invierno. Debemos responder a ambos desafíos. Así es como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky caracterizó los principales desafíos que enfrenta su nación en los próximos meses durante un discurso el 10 de julio. Las imágenes del presidente ruso conviviendo con líderes asiáticos y del sur global en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, China, reducen la credibilidad de la primera parte de su declaración. Sucede igual con las alianzas estratégicas de Rusia con China, India, Irán y Corea del Norte, y su papel clave en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la Organización de Cooperación de Shanghái. Sin embargo, su declaración sobre la importancia del invierno en los esfuerzos militares de Rusia destaca un factor clave en la guerra contra ese país desde hace siglos. El general Semar, o general invierno en inglés, es visto como la principal causa del fracaso de todas las invasiones a Rusia. Remontándonos a los años 1700, la premisa no es completamente cierta, como descubriremos un poco más adelante. De hecho, dado cómo ha evolucionado la guerra en Ucrania, especialmente durante el último año, este próximo invierno podría cambiar las tornas. El general invierno podría perjudicar a Rusia, en vez de beneficiarla como antes. La próxima temporada de invierno se perfila como un periodo decisivo en la guerra. Analicemos cómo el general invierno influye en la guerra con Rusia y cómo Ucrania podría usarlo para dañar la invasión rusa próximamente. En Rusia, al general invierno se le llama más comúnmente general Moroz o general Escarcha. Eso es porque la palabra rusa Moroz o Escarcha es masculina y da una imagen más fuerte que la forma femenina, Zima o invierno. El invierno en Rusia, Ucrania y Bielorrusia no es para los débiles ni quienes visten ligero. Las temperaturas pueden caer muy por debajo de cero, con el mercurio bajando a -10 o -30 grados Celsius durante los 3 inviernos de la guerra ruso-ucraniana hasta la fecha. Todo está cubierto de nieve y hielo, con fuertes vientos helados y ventiscas frecuentes, lo que hace que incluso las tareas más simples al aire libre sean difíciles de realizar. Mucho menos el complejo proceso de librar una guerra. Como resultado, el invierno ruso se ha convertido en el cementerio de varios imperios. El general invierno apareció por primera vez en la Gran Guerra del Norte en 1700, cuando Carlos XII de Suecia invadió Rusia en 1707. Las tropas rusas se retiraban destruyendo todo a su paso ante los suecos. El invierno que llegó fue el más frío y duro hasta entonces. La gran helada de 1709 fue tan intensa que las aguas de Venecia se congelaron, por lo que los suecos varados en las estepas no tenían oportunidad. Carlos XII tenía 35.000 tropas atrapadas luchando contra el general invierno y los rusos. En primavera solo quedaban 19.000. Su derrota posterior durante la batalla de Poltava, que ahora, por supuesto, es una ciudad ucraniana, finalmente selló el destino del imperio sueco. Un siglo después, el gran ejército de Napoleón Bonaparte puso su mirada en Moscú. En junio de 1812, el ejército ruso se retiró ante el avance de más de 40.000 soldados franceses. Los rusos emplearon tácticas de tierra quemada como con los suecos, incendiando pueblos al retirarse para evitar que los franceses los usaran. Más del 80% del ejército de Napoleón se perdió antes de las heladas de octubre, quedando solo 10.000 para la retirada de Moscú. Para el 5 de noviembre, la comida era muy escasa y el ejército moría de hambre. Para empeorar, la ropa de invierno francesa no llegó y los soldados quedaron expuestos al frío con uniformes de verano. Miles murieron de hambre, hipotermia y gangrena antes del regreso de Napoleón a Francia. Su asesor, Armand de Caulaincourt, resumió la situación así. El frío era tan intenso que acampar era insoportable. Veía a hombres que, por el frío, quedaban atrás y caían al suelo, demasiado débiles o entumecidos para levantarse. Cuando estos pobres desgraciados dormían, morían. El sueño es inevitable y equivale a la muerte. El camino se llenaba de sus cadáveres. Un destino similar esperaba a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En junio de 1941, Alemania inició la Operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética. Al inicio de la campaña, 38 millones de soldados alemanes se enfrentaron a 29 millones de rusos en un frente de 1.800 millas. En conjunto, esto sigue siendo el mayor despliegue de fuerzas en una sola campaña en la historia registrada. Inicialmente, los alemanes avanzaron de manera rápida y brutal. Millones de soldados y civiles soviéticos fueron capturados y muertos de hambre bajo el plan nazi. El plan mató 2 pájaros de un tiro. Primero, solucionaba la falta de alimentos del ejército en avance y segundo, eliminaba a la población eslava para repoblar Rusia con civiles alemanes. Pero el Führer alemán Adolf Hitler cometió un error fatal. En vez de avanzar hacia el corazón de Rusia, ordenó al ejército tomar Ucrania.
La campaña se extendió hasta otoño e invierno. En septiembre de 1941, Kiev fue tomada, pero los rusos se reagruparon cerca de Moscú con 1 millón de soldados y 1.000 nuevos tanques T-34. Además, ni Hitler ni su Estado Mayor previeron que la campaña se alargaría hasta el invierno. «Solo hay que patear la puerta y todo el edificio se caerá», dijo el Führer. Como resultado, los alemanes no habían hecho preparativos adecuados para una posible campaña de invierno, como proporcionar ropa de invierno y acondicionar vehículos y lubricantes para el frío. Al avanzar hacia Moscú, el Blitzkrieg alemán quedó atascado en el lodo por las lluvias de otoño. Hablaremos de esto enseguida. Con la llegada del invierno, las condiciones para las tropas alemanas que llevaban ropa ligera en el frente se han vuelto sombrías. Las armas fallaban, los vehículos no arrancaban y las tropas morían congeladas con equipo de verano. Sin embargo, de alguna manera, el grupo de ejércitos centro siguió avanzando hacia Moscú, acercándose a solo 12 millas, lo suficientemente cerca para que los elementos de vanguardia pudieran ver las agujas de la ciudad a lo lejos. Comenzaron las ventiscas y el ejército alemán se atrincheró para pasar el invierno, evitando una retirada suicida. En casa, se estaba llevando a cabo una enorme recolección de ropa de invierno, que finalmente reunió la asombrosa cantidad de 76.232.688 prendas en solo 8 días. Fue muy poco y tarde. Los soviéticos, mejor preparados para el invierno, contraatacaron a los alemanes que se congelaban y estaban atascados en la nieve. Eso también impidió la asistencia de su fuerza aérea, la Luftwaffe. El 7 de enero de 1942, los soviéticos habían hecho retroceder 250 kilómetros a los alemanes desde Moscú y la Wehrmacht se retiraba en desorden. Se habían perdido más de 40.000 hombres y en muchos sentidos, el general invierno había quebrado la columna vertebral del esfuerzo bélico alemán en general, lo que finalmente llevó a que los tanques del Ejército Rojo desfilaran por Berlín en 1945. Por estos y otros hechos, la idea de que el general invierno impide derrotar a Rusia se ha asentado en la percepción pública de muchos. En Rusia, esta idea se ha usado como propaganda para obtener apoyo en sus aventuras militares durante décadas. Hoy en día, analistas y comentaristas rusos aún mencionan al general invierno al hablar de una posible victoria rusa en Ucrania. ¿Realmente el invierno le da ventaja a Rusia en la guerra, especialmente en Ucrania? Hay varias razones de peso para pensar que no es así, y que este próximo invierno, el general invierno podría en realidad jugar en contra de Rusia, no a su favor. La teoría de que el general invierno causó los fracasos de las invasiones sueca, napoleónica y nazi ha sido desacreditada por historiadores reconocidos. El principal es Alan F. Chu, cuyo artículo de 1981, Luchando contra los rusos en invierno, 3 estudios de caso, es el más citado sobre el tema. Según Chu, esos mitos populares ilustran la aceptación acrítica y la perpetuación de racionalizaciones diseñadas para ocultar el hecho de que esos invencibles modelos militares occidentales fueron humillados por los rusos inferiores, argumenta Chu. En los 3 casos, aunque las duras condiciones invernales fueron un factor que contribuyó considerablemente a los fracasos de las ofensivas, no fueron el factor decisivo. Fue una mezcla de desgaste previo al invierno, problemas logísticos, arrogancia y errores estratégicos de los invasores. Él indica que el ejército de Napoleón ya estaba debilitado antes del invierno por falta de suministros, enfermedades, deserciones y bajas. En la batalla de Borodino, Napoleón reunió unos 135.000 soldados y tuvo al menos 30.000 bajas. La Wehrmacht de Hitler ya tenía 734.000 bajas y escasez de suministros en noviembre de 1941, antes de la llegada del general invierno. Los meses de invierno pueden haber sido cuando todo finalmente se vino abajo, pero la decadencia había comenzado mucho antes de eso. Ucrania no ha cometido los errores de Hitler y Napoleón. Gracias a los socios de la OTAN, las fuerzas ucranianas han recibido buen equipo y protección invernal para armas, vehículos y otros equipos. La segunda razón por la que el general invierno quizá no esté en la banca rusa este invierno es esa. A diferencia de los ejemplos que hemos discutido en Ucrania, Rusia está jugando a la ofensiva, no a la defensiva. Jugar a la defensiva es la única otra potencia con experiencia y conocimientos sobre el general invierno como los rusos. Ucrania vivió condiciones invernales similares y jugó a la defensiva como parte del Imperio Ruso y la Unión Soviética en las 3 invasiones a Rusia. Las condiciones invernales en Rusia y Ucrania siempre favorecen al defensor. Los defensores suelen tener refugio en edificios, mientras que los agresores deben quedarse en tiendas, trincheras o agujeros enfrentando el frío. Sus líneas de suministro son más cortas, lo que agiliza y facilita abastecer a las tropas con armas, municiones, medicinas, comida y otros recursos. Eso complicó mucho a los alemanes, franceses y suecos. Con la llegada del general invierno, el refugio y las líneas de suministro cobran mayor importancia.
De hecho, la razón principal por la que Rusia está intensificando su lenta ofensiva de verano, ahora al final del verano, parece ser el deseo de establecer posiciones dentro de las principales ciudades. Ataca antes del invierno. Estas posiciones serían en edificios con sótanos, donde las fuerzas rusas podrían refugiarse del clima invernal. Si Ucrania los rechaza de Prokrovsk, Konstantinivka, Sversk, Liman, Kupiansk y Juliapolia, los rusos podrían retirarse a asentamientos más alejados en la retaguardia. Esta guerra ha demostrado que la tecnología moderna beneficia más a los defensores que a los atacantes. La vigilancia constante de satélites y drones ha acabado con los ataques sorpresa. Es cierto que fueron los ataques sorpresa rusos los que finalmente rompieron las defensas ucranianas, que habían sido resistentes durante mucho tiempo, tanto en Avdiivka como en Sudzha. En los tres casos, los ataques sorpresa usaron tuberías y ductos subterráneos que los rusos hallaron por casualidad para infiltrar tropas tras las líneas ucranianas. Para ambos bandos, ahora es casi imposible reunir fuerzas suficientes para un ataque sorpresa importante. Menos aún hacerlo sin ataques de drones, artillería y bombas planeadoras. En invierno, cuando las hojas de los árboles de Ucrania desaparecen, esto es aún más cierto. Con Ucrania a la defensiva, el general invierno debería favorecer más a Ucrania que a Rusia. La tercera razón por la que el general invierno podría no ser un factor tan importante como algunos piensan, es que antes de que cualquiera de los dos bandos pueda enfrentarse al general invierno, ambos tendrán que conquistar a su primo igualmente problemático, el general lodo. En muchos sentidos, si quitas las temperaturas bajo cero y las ventiscas regulares, en realidad es mucho más fácil luchar durante el invierno ucraniano que durante la primavera o el otoño. Los rusos llaman a esta época Rusputitsa, que significa temporada de malos caminos. En ucraniano, Bezdorisha, ausencia de caminos. Estos apodos surgen porque en primavera el hielo y la nieve se derriten, volviendo lodosas las estepas y el sotobosque. En otoño, nieve y hielo se derriten igual. Los tanques modernos tienen motores más potentes y mejor maniobrabilidad que los de la Segunda Guerra Mundial, pero también pesan mucho y pueden atascarse en el lodo. También aplica para vehículos blindados, artillería remolcada, sistemas móviles de defensa aérea y lanzadores móviles de drones. Ambos bandos han perdido mucho equipo en la guerra, en especial los rusos, con más de 20.000 piezas de equipo móvil perdidas. Aunque se atribuye a los drones vista en primera persona de Ucrania la destrucción de 2/3 de los 11.000 tanques rusos, muchos estaban atascados en el lodo. Es complicado tener una imagen precisa con los datos públicos limitados. Tanto las pérdidas de equipo rusas como ucranianas parecen ser más altas durante estas temporadas de lodo. En verano, el armamento pesado y móvil suele desplazarse por campos y bosques sin mucha resistencia. La situación aérea es muy diferente hoy en día, ya que la amenaza de ataques de drones vista en primera persona está prácticamente garantizada cada vez que cualquiera de los dos bandos intenta moverse. Al menos se puede caminar con seguridad sin hundirse. Los vehículos blindados solo se mueven bien por las carreteras. Pero en otoño, cuando el lodo se convierte en hielo, la situación vuelve a ser completamente diferente. En muchas áreas, la nieve y el hielo proporcionan una base lo suficientemente sólida para que piezas más pesadas, como los tanques, puedan desplazarse. Aunque persiste la amenaza de drones, ambos bandos ahora tienen más rutas disponibles, tanto en carretera como fuera de ella. A medida que el verano se convierte en otoño, ambos bandos tienen decenas, si no es que cientos de miles de soldados repartidos a lo largo de las líneas, del frente en trincheras, pozos de tirador, búnkeres y otras fortificaciones no urbanas. Los rusos deben intentar ganar terreno dentro de sus principales ciudades objetivo, antes de que los campos se conviertan en lodo y sus tropas queden expuestas a un clima cada vez peor. Los ucranianos deben mantenerlos fuera a toda costa. Si los rusos logran establecerse en estas ciudades y pueden consolidar las líneas de suministro durante la temporada de lodo, la guerra terrestre en invierno probablemente estará dominada por brutales combates dentro de las ciudades. Se trata de combates de edificio en edificio y piso por piso, como en Mariupol, Bakhmut y Turetsk. Sin embargo, si Ucrania logra mantenerlos fuera mientras el general Lodo está presente durante el otoño, la guerra podría inclinarse decisivamente a su favor. Cuando el general invierno haga su entrada, eso nos lleva a la cuarta y última razón por la que el general invierno podría ser diferente esta vez. Es decir, la forma en que la guerra ha evolucionado durante el transcurso de este conflicto. Como ya hemos señalado, Ucrania tiene inherentemente la ventaja de los defensores en invierno. Eso proviene de un mayor acceso a refugio y de líneas de suministro y logística más cortas y fáciles de proteger. Ahora cuenta con todo para aprovechar la ventaja y forzar a Rusia a retirarse. Hablamos de drones vista en primera persona de corto alcance, municiones merodeadoras, drones de ataque de mayor alcance y el aumento del alcance de misiles locales y de la OTAN. La estrategia es hacerle a los rusos lo que los soviéticos hicieron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora con tecnología avanzada.
Las fuerzas rusas avanzadas, en su mayoría, están ubicadas en posiciones relativamente expuestas al final de líneas de suministro muy largas y vulnerables en muchas partes del frente. Esa es su debilidad que Ucrania puede aprovechar. Ucrania crearía zonas de destrucción de 16 a 32 kilómetros cerca de posiciones rusas avanzadas. Todo lo que intenta entrar o salir de estas zonas es eliminado por dron vista en primera persona o artillería en minutos o segundos. Ucrania ha establecido con éxito este tipo de zonas de destrucción alrededor de ciudades como Pokrovsk y Konstantinivka, por ejemplo. En el mapa se observa que el ejército ruso avanzó hasta unas 37 millas de estas ciudades, pero fue detenido por drones ucranianos. Ucrania también atacaría rutas logísticas clave al frente, como carreteras, ferrocarriles y puentes. De hecho, mientras Ucrania ha estado causando daños graves a las refinerías de Rusia, instalaciones de producción militar y defensas aéreas últimamente, también ha habido un aumento notable en los ataques de largo alcance contra la logística rusa que abastece las líneas del frente. Los recientes ataques a un puente en Briansk y al ferrocarril cerca de Melitopol, en la óblast ocupada de Jersón, son solo dos ejemplos. Algunos observadores también han notado cómo Ucrania está atacando con mayor frecuencia el mismo objetivo varias veces durante sus ataques nocturnos masivos con drones en la retaguardia rusa. Antes, la estrategia se enfocaba en dispersar objetivos para extender las defensas aéreas rusas y causar daños limitados en varios lugares durante una incursión. Tal vez sea por misiles y drones más sofisticados o por un cambio estratégico. Pero parece que hoy en día el enfoque está en causar daños más significativos a un menor número de objetivos. Muchos de estos objetivos logísticos encajan en la estrategia general de invierno que se está desarrollando. El resultado neto de este enfoque sería aislar a las fuerzas rusas avanzadas, dejándolas congeladas, hambrientas y sin municiones, fuera del alcance del apoyo. La opción era rendirse o morir. Ante ofensivas ucranianas similares en Kharkov y Jersón, en 2022, los rusos huyeron rápidamente. Ucrania podría lograr algo similar en el frente este invierno si supera la temporada de lodo. Sin perder el control de las ciudades clave que actualmente están siendo disputadas, no va a ser fácil. Además de congelarse, no hay mucho en las garras del general invierno. Pero si Ucrania logra superar el invierno con éxito, estará en una posición mucho más fuerte cuando el general Barro haga su aparición en febrero o marzo. Estaremos atentos a todo, sin importar lo que pase. Manteniéndote informado, dale clic al botón de suscribirte para que no te pierdas nada y gracias, como siempre, por vernos.